Devil May Cry. Tierra de Lobos parte 2. Nos ubicamos en un camino comercial más o menos a 40 kilómetros de la ciudad de Melromark. Este lugar es un trayecto usado para conectar la ciudad con varios distritos aledaños al oeste, es la vía más rápida para llegar entre dos puntos y es tanto para el tránsito de personas como para transporte de mercancías o recursos por parte de comerciantes con bases en ambos puntos. Este trayecto está rodeado por dos extensas montañas, por lo tanto cualquier ruta alterna consiste en rodear las montañas o tratar de atravesarlas, pudiendo tardar 10 días más en comparación a seguir el sendero. Esto hacía este camino un punto vital de conexión y aunque en ocasiones los comerciantes sufren ataques de bandidos, este seguía siendo la mejor opción para viajar entre dos puntos. Sin embargo, en este camino sería donde algo comenzaría. De la nada una gran cantidad de energía comenzó a reunirse en medio camino, como no había ninguna persona pasando por ese exacto punto, no hubo testigos que presenciaron la fisura que comenzó a crecer alcanzando los 8 metros de longitud, destellando energía en forma de rayos que terminaron de formar una enorme brecha. La brecha brilló intensamente al mismo tiempo que de su interior algo salió entrando a un nuevo mundo. Una enorme criatura salvaje puso sus patas en el suelo. El intimidante monstruo dio unos pasos para luego sacudir su enorme cuerpo dejando caer algo de pelaje antes de olfatear y abrir su boca llena de afilados colmillos, avanzando mientras otras criaturas iguales a él salían de la brecha aumentando sus números. Todas ellas empezaron a hacer pequeños y cortos sonidos, siendo este su medio de comunicación. Sin embargo, la presencia de estas criaturas infernales era solo la mitad del problema, ya que de la misma brecha comenzó a salir una espesa niebla que se extendió siendo usada por las criaturas para ocultarse. Unos minutos más tarde, kilómetros adelante, sucedió un incidente en la carretera. Incidente en donde bandidos hacían tomada por la fuerza el carro con dos civiles que transportaban suministros desde Melromark hasta otra ciudad. No es un gran botín, pero ayuda a la causa, decía el líder de los bandidos, mientras sus subordinados saqueaban el carro sacando cajas con mercancía. Los dos ocupantes de la carroza estaban atados y amordazados a un lado del camino, limitándose a solo observar cómo los robaban. El filolial que usaban para tirar el carro fue asesinado por los bandidos que, usando sus trampas, lograron neutralizarlo dejando con vida a los dos hombres una vez ellos rogaron por misericordia. El cuerpo del ave yacía un poco más adelante mientras todos los vándalos trabajan para sacar la mercadería ahora en su posición. Son las últimas, jefe. Cof cof, dijo un bandido comenzando a toser por una extraña niebla que poco a poco llegaba donde ellos. Los demás bandidos también tosieron moviendo sus manos para alejar el aire nebuloso. No prestaban mucha atención al asunto ya que abrían las cajas fascinados con los objetos que acababan de robar como niños en Navidad. Fue en uno de esos instantes en que los hombres amordazados voltearon y comenzaron a hacer sonidos incómodos, dándose cuenta de la densa nube de niebla que estaba sobre ellos. No era un fenómeno tan extraño de ver, sucedía de vez en cuando aunque no con tal densidad. Sin embargo, no era normal oír pisadas acercándose, sonaba como las patas de un animal enorme, pero por la misma niebla no podían verlo. Lo que realmente los aterrorizó fue cuando el cuerpo delante de ellos, el cuerpo del que era su filolial, fue arrastrado por algo hacia el interior de la niebla, oyendo luego cómo era devorado. Asustados ambos se retorcieron tratando de alejarse, llegando hasta los bandidos. ¡Ey, qué están haciendo! ¿Quieren que los mate? El líder de los bandidos alzó la voz contra sus prisioneros, que hacían movimientos con sus cabezas hacia la niebla tratando de alertarlos del peligro. Jefe, mejor vámonos, tengo un mal presentimiento. Sí, jefe, salgamos de aquí. ¿De qué están hablando? No sean llorones, solo es niebla, apúrense a cargar todo. Todos los bandidos hicieron caso apurando el paso mientras tosían incómodamente. Por otro lado, el jefe chasqueaba la lengua mientras desenvainó su espada poniéndose al frente para probarles a todos que no había nada que temer. Ven, no hay nada aquí, dijo mirando hacia la niebla mientras meneaba su espada de un lado a otro en son de broma, tosiendo de vez en cuando. Sus súbditos no parecían convencidos de eso, queriendo largarse de ahí cuanto antes volviendo al trabajo. Oh. Esa expresión del jefe más el sonido de su espada cayendo al suelo hizo que todos se detuvieran volteando a su dirección, viendo el momento exacto en que la mitad de su jefe estaba en el enorme hocico de una criatura que alzó la cabeza levantando el cuerpo para con su mirada enfocar a cada uno de ellos, gruñendo con el cuerpo de su jefe en su boca. La mayoría de los bandidos quedaron quietos, no pudiendo decir ni una sola palabra, cerrando y abriendo sus ojos pensando que estaban viendo una ilusión. Esa cosa bien podría medir 10 metros. Nunca habían visto un monstruo tan grande. Bestias así no viven por ahí.
La sangre de su líder chorreaba del hocico del animal mientras este apretaba lentamente su mordida, haciendo llegar a los oídos de todos el sonido de los huesos rompiéndose y la carne siendo desgarrada como si jugara con su comida. La criatura separó un poco sus patas frontales y comenzó a sacudir su hocico de derecha a izquierda y viceversa, haciendo que la sangre del cuerpo en su boca lloviera bañando a todos los humanos que miraban la escena sintiendo el caliente líquido rojo caer sobre ellos. Algunos de ellos volvieron en sí al escuchar un pequeño golpe de algo que cayó cerca de ellos, volteando para notar que se trataba de uno de los brazos de su líder. El animal, por las sacudidas que daba, arrancaba las extremidades del hombre haciéndolas llover sobre los demás. Los bandidos dieron terroríficos gritos dándose la vuelta para correr con todas sus fuerzas. Todos hicieron lo mismo, en especial cuando vieron a la criatura tragar lo que quedaba del cuerpo mientras otros 3 seres iguales aparecían detrás. El lugar se llenó de desesperados gritos suplicando por ayuda, gritos que al poco tiempo fueron silenciados. 3 días después. Ahora nos ubicamos en una profunda cueva, un lugar infestado de diferentes monstruos que debido al bioma oscuro del lugar aprovechaban para hacer sus nidos o simplemente caza a otros monstruos de su cadena alimenticia. Una cueva con bastantes minerales que los aventureros trataban de conseguir para vender, aunque a veces se encontraban con algo que terminaba sus aventuras. Allí, en el lugar más al fondo de la cueva, había un depósito de agua manantial donde vivía la criatura más fuerte del lugar, un enorme lagarto tipo cocodrilo de tal vez unos 300 kilos, su piel era dura y si a eso le sumamos su agilidad en el agua y su letal mordida lo hacía un monstruo con enormes estadísticas de ataque y defensa. Era casi un semijefe, de hecho acercarse era considerado un suicidio, convirtiéndolo en la criatura máxima del lugar. Pero por supuesto esto le valía un comino a cierto cazademonios peliblanco. El lagarto flotaba sobre el agua profundamente dormido hasta que comenzó a sentir ciertos molestos golpes en su cuerpo. Abrió perezosamente los ojos para darse cuenta de que alguien estaba a la orilla del agua arrojándole pequeñas rocas. «Ey, iguanita, ven, vamos a jugar». El lagarto rugió furioso. «¿Quieres un poco de esto?», decía Nero levantando un poco su camisa, mostrándole el estómago a modo de provocación, viendo cómo el cocodrilo se abalanzaba ferozmente hacia él. En este momento había dejado su abrigo y sus armas de lado, atrayendo al lagarto pensando pelear con sus puños. Quería dejar el cuerpo del lagarto en el mejor estado posible. Después de todo pensaba venderlo una vez estuviera muerto, así que lo quería lo más intacto posible. El cocodrilo salió del agua tratando de atrapar a Nero con su mordida, pero este dio un ágil salto posicionándose encima, sujetándolo del cuello para salir del alcance de los dientes. El animal se retorcía y brincaba tratando de tirarlo, ya que Nero estaba sobre él apretándole el cuello para intentar cortar su respiración. Con una llave al cuello Nero presionaba tratando de hacerlo perder la conciencia. Sin embargo, el cocodrilo usó la fuerza de sus extremidades para lograr arrastrarse junto a Nero de vuelta al agua, hundiéndose juntos. Por el peso de ambos se hundieron hasta el fondo, mientras en la superficie solo se veían burbujas de oxígeno. Luego se oyó un gran impacto haciendo que el agua vibrara por unos instantes antes que el cocodrilo saliera flotando panza arriba sin vida. Unos segundos después Nero sacó su cabeza del agua poniendo su brazo humano encima del animal mientras sacudía la cabeza para sacar el agua de sus oídos. «Bueno, supongo que me hacía falta un baño», dijo en son de broma mientras empezaba a empujar el cuerpo del lagarto fuera del agua. Una vez lo sacó, sacudió el brazo demoníaco lleno de sangre mientras se acercaba a sus cosas. Ocupaba a Red Queen para destazar al animal. Ya llevaba una semana en este mundo, estaba en una ciudad a 5 kilómetros de Melromark, un pueblo pequeño donde hacía dinero con los monstruos que cazaba. Para su suerte había muchas recompensas por cazar ciertas especies, como por ejemplo este cocodrilo, por lo que no tardó mucho en conseguir dinero suficiente para alquilar una habitación en una posada y poder comer de buena manera. Sin embargo, este cocodrilo era especial, ya que sus escamas eran uno de los artículos que el herrero lo mandó a conseguir, por lo que muy pronto volvería a su tienda queriendo completar esa gema magnética en Red Queen. «Bueno, a ensuciarse las manos», dijo alzando su gran espada para luego dejarla caer con fuerza, comenzando a trabajar. Cortó al lagarto en 5 partes, dejando que se desangrara antes de atarlo y sacarlo de la cueva como si de cajas en su espalda se tratara. Salió sintiendo los rayos del sol llegar a su ser, respiró aliviado sintiendo el aire puro entrar a sus pulmones, un bonito cambio en comparación al saturado dióxido de carbono que predominaba en las cuevas. Era bastante tedioso caminar 2 kilómetros desde esa cueva hasta el pequeño pueblo donde se hospedaba, pero también era un gran ejercicio dado el hecho que siempre cargaba cadáveres de monstruos. Una vez llegó la primera parada
entrada era un pequeño local que sería un puesto del gremio de aventureros. Ellos daban misiones y contratos por llevar a cabo a cambio de un pago. Normalmente eran bajos en comparación a los riesgos que conllevan. Buenas tardes, Enkelo. Oh. ¿Qué lo trae por aquí, Lily? El tipo del puesto no pudo terminar de hablar ya que el cazademonios puso encima de la mesa la cabeza del cocodrilo, luego sacó el folleto con la solicitud por la cabeza del animal. Solo dame la recompensa, dijo recibiendo 30 monedas de plata. Un precio sumamente bajo para un monstruo de este calibre, por eso nadie quería tomar esos trabajos. Hay más trabajos por ahí, dijo el tipo del gremio señalando la pizarra. Nero alzó la vista viendo los que más pagaban de reojo. 20 monedas de plata por 2 cabezas de goblin reyes. 40 monedas de plata por un par de alas de dragón zafiro. 200 monedas de plata por un huevo de dragón fertilizado. Al parecer en este mundo muchas pócimas y rituales ocupaban partes de monstruos difíciles de conseguir para los magos, por eso daban recompensas monetarias, pero la mayoría eran absurdamente bajas cantidades de dinero por misiones que rozaban la muerte. En el caso de los dragones, en Melromark había un valle lleno de ellos, ponían huevos solo cuando entraban en celo en una época específica del año, por lo que la solicitud del huevo fertilizado no podría ser cumplida. Nero dio un rostro de nar retirándose del lugar. El siguiente lugar al que tenía que ir era donde los mercaderes, donde vendió las partes restantes del cocodrilo. Algo de ese tamaño y ese peso en cualquier lugar valdría mucho dinero, pero aquí solo recibió 5 monedas de plata. La sobreexplotación laboral de este mundo era increíble. No era de extrañar ver mucha pobreza y niños pidiendo cualquier migaja para poder comer. El cazademonios por su fuerza y poder podía hacer este tipo de trabajo, pero los que no poseía fuerza alguna o cualidades extraordinarias estaban condenados a la miseria. ¡Qué mundo de mierda! Las clases altas solo velaban por sus intereses y la realeza parecía solo querer poder militar y un pueblo sumiso. Incluso hasta el día de hoy Nero no había visto a sus famosos 4 héroes que habían sido invocados. En fin. Nero arrojó 2 monedas a los niños que pedían comida y luego entró a su posada llegando a su habitación. Cerró la puerta, puso sus pertenencias y lo que había ganado en la cama, dirigiéndose al baño para quitar todos los restos de suciedad y sangre. Una vez salió, se dio cuenta de algo y eso era el hecho de que hacía días no revisaba la brújula, el objeto dado por Hades. Realmente había dejado de revisarla ya que era frustrante ver la aguja dar vueltas sin dirección, pero esta vez era diferente. Hora de irse, dijo al darse cuenta que la aguja apuntaba en una dirección. Si su intuición no fallaba, esto significaba una brecha dimensional. Salió a la carretera principal donde alzó el pulgar pidiendo un aventón. Por suerte no tardó mucho en detenerse un carro tirado por Filolials. Sentado en la parte trasera llegó a Melromark. Gracias por el viaje, le dijo al conductor, que asintió haciéndole saber que no había problema. A diferencia de la primera vez que llegó, esta vez sabía dónde ir, específicamente a la armería de Erhard del viejo herrero que le había dado una mano cuando llegó. Caminó por la ciudad dando miradas disimuladas, notando cómo pese a que la gente estaba tranquila no era lo mismo con la guardia real. Los múltiples guardias se veían tensos, movilizándose rápidamente cargando diferentes armas en carros que salían junto con tropas dirección al oeste. No pasaba inadvertido para Nero que esa dirección es donde apuntaba la brújula. Sin embargo, había algo que llamó todavía más su atención y esto era ver a varios comerciantes fácilmente reconocibles por su modo de vestir hablando desesperadamente con los guardias que podían rogándoles por algo con papeles en sus manos. Esos papeles los había visto antes, eran solicitud de transporte, porque estaban hablando de ello con los guardias. ¿Dónde estaban los que se encargaban de esas solicitudes? Por lo visto algo bastante grave estaba pasando. Esto se pone interesante, pensó entrando a la herrería. Oh. ¿Eres tú, chico, que hay? Es bueno verte en una pieza, decía el herrero alzando su mano para saludar. Es bueno estar en una pieza, respondió Nero poniendo sobre la mesa principal un bulto con todos los compuestos que el herrero le había pedido. Piedras mágicas, partes de monstruos y uno que otro mineral, todo lo necesario para que el herrero terminara el trabajo que había comenzado. ¿De verdad? ¿Conseguiste todo tan rápido? Rayos, eres bueno, dijo el herrero que con una sonrisa revisaba los artículos dándose cuenta que todo está correcto. Sé que soy bueno, no tienes que decírmelo. Respondiendo esto, Nero también le entregó a Red Queen. Erhard la sostuvo como si sujetara un tesoro valioso. Tardaré un rato, nada de otro mundo. Bien. Respondió Nero poniendo sobre la mesa un pequeño monedero con casi todo el dinero que había ganado. Erhard negó mientras decía: la casa invita, pero solo será esta vez, ¿ok?
Como quieras. Nero tomó el dinero de vuelta mientras veía al herrero con estrellas en sus ojos viendo la gran espada. Pensó seriamente en quitarle la espada por esa actitud tan rara, sin embargo, no tuvo tiempo para eso ya que alguien abrió la puerta de la tienda, ingresando con una desesperada mirada en su rostro. Gerhard, ¿estás aquí?, preguntó con desesperación en su voz un hombre con el atuendo característico del gremio de los comerciantes. Oh, te recuerdo, eres, bueno, no recuerdo tu nombre, dijo el herrero poniendo su mano en su barbilla tratando de pensar. Parece un amigo tuyo. Lo llamaría más un conocido. De joven transportaba mercadería para ganar algo de dinero, él me ayudaba a conseguir solicitudes, esta tienda no se abrió sola, ¿sabes? Dando una explicación razonable, el cazademonios asintió. La persona del gremio se acercó hacia el mostrador, sudaba a más no poder con una solicitud en sus manos. Una vez llegó frente a Erhard quedó paralizado sin que las palabras pudieran salir de su boca, se veía demasiado cansado hasta para hablar. Yo necesito tu ayuda. Cuando logró hablar, Erhard alzó su mano, poniendo su palma frente al rostro del comerciante. Como le dije a los demás, esos tiempos quedaron atrás, ya no soy transportista, busca a alguien más. Pero, no hay nadie más. ¿Nadie más? ¿A qué te refieres? La Guardia Real prohibió los viajes comerciales al oeste, también prohibieron el paso de civiles, declararon estado de emergencia en la zona. ¿Emergencia? ¿Qué se supone que está sucediendo? El paso principal sufrió algún tipo de fenómeno. Nero miraba las espadas colgadas en la pared escuchando disimuladamente la conversación, después de todo más o menos sabía lo que podía estar sucediendo, por lo tanto cualquier información adicional sería útil. ¿Fenómeno?, preguntó el herrero alzando una de sus cejas. Hace unos días apareció una extraña niebla que cubrió gran parte del camino, desde entonces cada carroza que ha entrado ha desaparecido, ni caballeros ni aventureros han sido capaces de pasar, nadie ha sido capaz de atravesarla y tampoco se sabe qué la causó o qué hay dentro, solo que, muchos están muriendo. Eso no suena bien, tal vez algún dragón, dijo el herrero cruzándose de brazos mientras pensaba. Tal vez fue una persona, dijo Nero interrumpiendo desde el otro lado de la tienda. Esto hizo que ambos adultos voltearan hacia el peli blanco. Digo, tal vez fue alguien que vino desde un lugar lejano, entró por un brecha y comenzó a hacer lo que le da la gana, ya saben, lo usual. Los adultos ladearon la cabeza con expresiones serias no logrando entenderlo. Solo bromeo. En fin, ¿por qué no llaman a sus héroes? Suena como un trabajo para ellos. Según los caballeros los han intentado contactar aún sin éxito. Nero rió ante eso, son unos inútiles, pensaba mientras se acercaba al comerciante. ¿Cuál es el trabajo? ¿Y tú eres? La persona que puede ser la solución a tus problemas, de hecho seré la solución de este desastre, dijo Nero acercándose. Lo dijo con un tono de voz tan profundo y firme que hizo al comerciante tragar saliva mientras una gota de sudor descendía sobre su mejilla, extrañamente sintió confianza sobre este joven. Ok, hablemos. El comerciante sacó de su abrigo un mapa, señalando el paso por donde había aparecido la niebla. Son 40 kilómetros desde aquí, con un carruaje tirado por Filolials a toda velocidad tardarás 4 horas en llegar, una vez pasando el tramo será solo media hora hasta llegar al punto de entrega. Nero puso ambas manos en la mesa donde había puesto el mapa bajando la mirada para memorizar el camino. No tienes por qué hacer eso, los Filolials saben el camino, mientras no los guíes por otra dirección no deberías tener problemas, dijo el herrero viendo también el mapa. Eso es útil, pensaba Nero recordando que los Filolials eran las aves parecidas a un avestruz gigante. La carga es importante por lo que deberás protegerla a toda costa, ¿entendido? Lo tengo, ¿qué más debo saber? Con esto estarás violando una orden directa de los guardias reales, es un crimen muy severo, ¿estás dispuesto a arriesgarte? Eso es lo que menos me preocupa, decía Nero. ¿No estás siendo demasiado confiado? Tengo entendido que aventureros y caballeros locales no pudieron hacer nada, el rey ordenó aislar y resguardar el lugar hasta que llegaran los héroes, podría haber algo aquí bastante peligroso. Nero rió antes de hacer una pregunta. Dime una cosa, tonto, ¿por qué les urge tanta a los comerciantes pasar sus mercancías? Los he escuchado ofrecer el doble del precio habitual. El comerciante puso un rostro serio antes de decir. No podemos darnos el lujo de esperar a los héroes, eso podría tardar semanas, hay muchos negocios y contratos que dependen de ese paso. Muchas personas dependen de las medicinas que debemos pasar, de los artefactos mágicos que tenemos de este lado. Un día con ese paso cerrado significa que muchas familias pasen hambre. Jump. El cazademonios hizo un sonido de desaprobación haciendo que el comerciante se enfocara en algo más atrayente para él. Por transportar algo pasando ese trayecto se pagan normalmente 5 monedas de plata, estoy dispuesto a ofrecerte 12 monedas, eso es más del doble, un precio más que razonable por el alza del riesgo.
¿Qué se supone que transportaré? Sígueme. Diciendo eso de forma sombría dio media vuelta hacia la salida. El comerciante condujo a Nero por un callejón donde las personas se veían peligrosas y desaliñadas. El aire estaba lleno de gritos agresivos y el sonido de cosas frágiles rompiéndose. Más que nada, olía horrible. Era alrededor del mediodía, pero no había luz en donde estaban. Doblaron en una esquina, y ahí, al final del callejón, había algo como una tienda de circo. Por aquí, dijo el comerciante. Llegó a la tienda, y movió la cortina. A primera vista apareció otro señor, uno mucho más pequeño. Él tenía un sombrero de copa y un traje largo. Era un señor extraño como lo vieras, absurdamente obeso y usando unos lentes pulidos. Él sobresalía dramáticamente comparado con sus alrededores. «Veo que encontraste a alguien, ¿es de fiar?», preguntó el pequeño sujeto. El comerciante mayor volteó su mirada hacia Nero antes de responder. «Se ve como alguien competente». El sujeto pequeño puso un rostro nada convencido, sin embargo, el otro comerciante se acercó entregándole varios papeles. Estos eran todos los trabajos que Nero había realizado cazando monstruos para el gremio de aventureros. El peli blanco conservó los papeles para evitar que lo estafaran a la hora de reclamar los pagos, esta vez le servían también como evidencia de su habilidad. «Bien, es bueno, muy bueno, sí señor». Asintiendo con una espeluznante sonrisa, el pequeño dio media vuelta, hubo un sonido metálico, y luego una puerta que se veía bastante pesada se abrió. El interior era oscuro, y el olor a podrido se mezclaba débilmente en el aire. También olía a animales. No parecía ser un lugar muy agradable. Había un buen número de jaulas en la habitación, y formas humanoides se movían dentro de ellas. Y ahí justo en el centro del lugar había una jaula con 5 niños semi-humanos apenas con ropas que los cubrieran, temblando con ojos llorosos. Nero se acercó agachándose para confirmarlo con sus propios ojos. Parecían niños normales a toda vista salvo por varios rasgos animalísticos que sobresalían como orejas de animales o sus colas. 2 de ellas tienen orejas y cola como las de un gato, otra tiene orejas más alargadas y una cola esponjosa parecida a una ardilla, la otra niña parecía tener orejas de perro y el último era un niño que parecía tener características de una cabra o algo así. Por supuesto que verlos en condiciones le recordaba a los huérfanos de fortuna. Así que por eso estaban tan desesperados, malditos bastardos, dijo Nero a los esclavistas mirándolos con desprecio. Hay contratos por cumplir, el tiempo no espera, dijo el comerciante. Creí que llevaría medicinas o alimentos, no estoy de acuerdo con este sistema de esclavitud, no lo haré, búsquense a otro tonto. Pensé que teníamos un trato, reclamó el comerciante. Nunca dijiste que se trataba de esclavos, eso es un detalle que debes mencionar, imbécil. El comerciante tartamudeó tratando de encontrar palabras para justificarse, sin embargo, cerró la boca una vez el pequeño esclavista interrumpió dando unos pasos al frente justo detrás de Nero. Joven cazador, podría no estar de acuerdo con cómo se hacen las cosas aquí, pero eso no cambia nada, trataremos de transportar a estos semi-humanos con o sin ti, ¿entiendes? Nero chasqueó la lengua sabiendo por dónde iría esto. Contándote, ya han venido 5 personas dispuestas a intentar transportarlos, si me preguntas te veo más calificado para llevarlos a salvo, dicho en otras palabras parece que tienen más oportunidad de sobrevivir si tú los llevas, sí señor. Nero cerró sus puños mientras volteaba diciendo. ¿Y si solo te mato y los libero a todos? Creo que eso sería una solución más fácil, ¿no crees? Ambos esclavistas pusieron una seria expresión, el pequeño cambió su sonrisa por un rostro serio, sin embargo, no perdió la calma, no era la primera vez que oía eso. Dime, ¿después de matarnos te harás cargo de todo esto? ¿Lidiarás con los más de 50 esclavos que tenemos aquí? ¿Pagarás su alimentación y las camas donde duermen? ¿O solo los dejarás sueltos por ahí hasta que sean capturados nuevamente o sean comidos por los monstruos? Tu burda solución es tan torpe y tonta, no me hagas reír con tal berrinche. Cuando terminó de hablar volvió a sonreír espeluznantemente de nuevo como si nada hubiera pasado. Nero apretó más los puños antes de relajarse dando una risita forzada. Rayos, tienes toda la maldita razón, dijo volteando para mirar de nuevo a los niños. No le gustaba admitirlo pero tenía razón, no podía hacerse cargo de todo, hacer las cosas por la fuerza no funcionaría. Así que llegó a una conclusión muy cruel. ¿Cuánto me van a pagar? 12 monedas de plata, dijo el primer comerciante. 50 monedas. ¿Qué? Esa cantidad es. El primer comerciante detuvo sus palabras una vez el pequeño comerciante alzó la mano para hablar. 40 monedas. Hecho. El comerciante dio una risita mientras frotaba sus manos satisfecho por el acuerdo. Mientras los subordinados comenzaron a preparar todo, llevaron a Nero a otra habitación en donde había 2 filolials en un establo. Otro subordinado del comerciante preparaba una mezcla negra en un recipiente.
Necesitaremos un poco de tu sangre, dijo la persona acercando el recipiente a Nero. El cazademonios pinchó su dedo haciendo que un par de gotas cayeran sobre la mezcla, luego esa persona se acercó a los establos llamando a las aves que obedientemente acataron pintando el sello en sus torsos. El patrón comenzó a brillar y de repente un mensaje salió a la vista de Nero. Esclavo adquirido. Sello de monstruo. Filolial nivel 15 naturaleza. Calmada. Nombrar monstruo, opcional. Esclavo adquirido. Sello de monstruo. Filolial nivel 16 naturaleza. Curiosa. Nombrar monstruo, opcional. Oh, así que de esto se trataba, dijo Nero mientras se acercaba a las aves que ahora le pertenecían. Había otras opciones que aparecieron pero estas estaban en otro idioma como si estuvieran bloqueadas para Nero, probablemente algún tipo de control por parte del esclavista. Ambos Filolial sacaron las cabezas del establo acercándose amistosamente olfateándolo antes de bajar sus cabezas esperando recibir caricias. Ok, para ser gallinas gigantes son bastante amigables, decía el cazademonios acariciando sus cabezas. Nero había averiguado que estas aves adultas valían 200 monedas de plata y ahora había conseguido 2 completamente gratis. Por su naturaleza no son agresivos, no te encariñes, una vez termines removeremos el sello. El comerciante continuó. Nos veremos en la herrería en 1 hora. Nero asintió saliendo del lugar regresando hacia las calles principales del distrito comercial. Revisó su bolsillo viendo una cantidad nada despreciable de dinero pensando que podía comprar para ayudarse. No debía jugarse el chance de ser sorprendido, por lo que compró un par de pociones curativas y pociones antiveneno. Otra cosa que ocupaba era una cubierta de limpieza de sangre para Red Queen, era un hechizo sencillo que se hacía sobre las espadas. La sangre en una hoja erosiona el filo haciendo el mantenimiento más difícil. En el otro mundo eso no era tanto problema ya que los demonios se deshacían sin dejar residuos pero aquí los monstruos y las personas llenaban la hoja de mucha sangre, con eso mantendría el filo más tiempo. Por su mente pasó la posibilidad de adquirir una armadura mágica liviana, esto le daría una gran protección contra ataques mágicos pero descartó la idea pensando en su movilidad a la hora de combatir. También compró un tipo de alimento parecido a unas varitas energéticas, algo le dijo que los necesitaría, con eso listo se dirigió de nuevo donde el herrero. Justo a tiempo muchacho, ya está lista. Dijo Erhard clavando la espada en el suelo como hacía Nero al girar la empuñadura. Nero hizo una expresión de ligera sorpresa viendo la gema brillar más en comparación a cuando estaba incompleta. Gema magnética. Condiciones reunidas. Postura de combate analizada. Habilidad adquirida. Efecto magnético. Efecto, alto, alcance, alto. Viendo el mensaje el cazademonios pudo darse cuenta que tanto el efecto como alcance habían subido de medio a alto. Esto se ve interesante. Vamos a probarlo. Ambos salieron de la tienda dándose cuenta que el esclavista y el comerciante tenían casi listos los filolials, la jaula y la carroza. En la jaula no se encontraban los esclavos, probablemente los subirían una vez salieran del centro para evitar ser descubiertos por los guardias reales. Parece que van por una presa grande, en fin, arroja la espada, arrójala por allá. El herrero pensó que la jaula era para atrapar algo grande, era mejor que pensara eso. Nero no le hizo mucho caso a eso arrojando a Red Queen débilmente solo un par de metros hacia el frente. ¿Eso es lo mejor que puedes hacer? Parece que tienes anemia, como sea, coloca la mano así y chasquea los dedos. ¿Qué? Preguntó Nero no entendiendo a qué se refería. Cuidado con la fuerza de retroceso, dijo el herrero mientras Nero chasqueaba los dedos de su mano. Apenas lo hizo Red Queen respondió a su llamada, como si regresara en el tiempo, saliendo disparada del suelo de vuelta a la mano del cazademonios. El peli blanco se vio sorprendido pero logró reaccionar acomodando su cuerpo justo a tiempo para sujetar y amortiguar el impacto de la empuñadura regresando a su mano. ¡Wow! Esto es un completo éxito, decía Erhard levantando su pulgar. Jeje, claro que lo es genial. Nero sonrió acomodándose y lanzando a Red Queen bastante lejos, luego chasqueó los dedos observando cómo la espada inmediatamente regresó sobre el recorrido que hizo hasta su mano. Excelente. Con una confiada sonrisa el peli blanco pensaba en que esto le abría nuevas opciones de ataque. ¿Te gustó no es así jajaja? Con una pregunta más sarcástica que otra cosa el herrero se cruzó de brazos satisfecho de su trabajo. Nero bajó la mirada observando otro detalle en su gran espada. Se dio cuenta que a la espada ya le había puesto la cubierta de limpieza de sangre. Erhard estuvo un paso adelante dándole más de lo que prometió. Te acabas de ganar un cliente. Después de decir esto colocó la espada en su espalda caminando hacia los hombres del comerciante de esclavos mientras el herrero le deseaba suerte.
Por supuesto que él no quería perder a un potencial cliente. Nero llegó y los hombres le hicieron una señal para que los siguiera, comenzando a caminar detrás de la carroza, que dentro de poco llevaría guiando a los Filolials hasta un inminente peligro. Lo llevaron hasta un viejo camino rural muy poco usado, en donde tenían listos a los esclavos, que en fila ingresaron a la jaula. La jaula solo era una estructura básica con barras de metal, proporcionando el espacio exacto para transportar a los 5 semi-humanos con ruedas debajo en cada esquina para su fácil transporte. Lo más que había en el suelo eran un par de cobijas viejas, esa era la única comodidad que tendrían los niños. Cada uno de ellos entró con la cabeza baja, haciendo torpes movimientos acostándose una vez entraron. Les dimos un sedante, dale un rato y se dormirán hasta el mediodía de mañana, para ese momento ya deberías haberlos entregado, dijo el comerciante de esclavos. Me imaginé que harían algo así, dijo Nero poniendo mucha más atención en cómo amarraban los Filolials a la carroza y luego la jaula a la carroza haciendo una pequeña caravana. Dio un rápido vistazo, las ruedas eran grandes para soportar el peso de la estructura, el interior de la carroza era espacioso y normalmente estaba equipado con asientos para los pasajeros, pero en esta habían removido todo lo interior, llenando el interior de muchas cajas. ¿No le habían dicho que también llevaría eso? Parecía que lo estaban engañando para sacar más provecho de su viaje. No iba a decir nada, pero sin duda les cobraría más por ese detalle una vez finalizara. Todo listo, dijo el esclavista. Bien. Nero subió al techo de la carroza, en donde tomó las riendas con las que había sujetado a las aves. Desde ese lugar tendría una buena vista del frente y la retaguardia. Te deseo suerte, no mueras hasta terminar el encargo, dijo el comerciante de esclavos mientras sus subordinados detrás hacían una reverencia. El peli blanco asintió mientras tomaba las riendas, haciendo que los Filolials dieran un animado grito comenzando a avanzar. Oh, dijo Nero dándose cuenta que estas aves avanzaban bastante rápido saliendo de la ciudad siguiendo el camino montaña arriba. ¡Bravo! Bien hecho, chicas, sigan así. Las dos aves hicieron un sonido de alegría mientras corrían a toda velocidad. Nero volteó la mirada viendo a todos los niños esclavos acostados, solo era cuestión de tiempo para que cayeran dormidos. En un recorrido que debía durar 4 horas, las aves lograron hacerlo en un poco menos de 3 horas. Impresionante. Los Filolials bajaron la velocidad gradualmente hasta detenerse mirando a la distancia el paso entre montañas y un grupo de guardias custodiando la entrada. Acompañando a los guardias había un campamento improvisado con algunas tiendas de campaña, sin embargo, estas parecían estar siendo retiradas junto con el resto del equipo militar. Esto no es bueno, dijo Nero en voz baja, la guardia se estaba retirando. Eso quería decir que habían fallado en detener la amenaza. Nero se bajó del carro acercándose a los Filolials que pese a verse agitados bajaron las cabezas para dejarse acariciar. Ambas fueron demasiado rápidas, es como si sus estadísticas hubieran subido de repente, incluso sus ojos emitían un brillo inusual. Nero se extrañó por ello, pero debía dejar eso de lado mientras tiraba las riendas para dirigir a las aves hacia un pequeño e improvisado establo que tenían las tropas. En este ya no había otras criaturas, por lo que sus bebederos estaban solo para las aves. Los Filolials comenzaron a descansar. El cazademonios vio hacia la jaula dándose cuenta que todos los niños esclavos estaban profundamente dormidos, lo que facilitaba su misión. Por lo que se dirigió hacia los guardias que resguardaban la entrada al paso, solo eran 5 nada más. Llegó al frente mientras ellos parecían ponerse a la defensiva con el extraño recién llegado. ¿Solo ustedes, y el resto? Ellos se vieron desanimados al oír esa pregunta. Estamos esperando que regresen. No regresarán, ya están muertos y pronto lo estarán ustedes si no se apartan de mi camino, dijo mostrando su brazo demoníaco a modo de amenaza. Ellos dieron un paso hacia atrás mientras llevaban sus manos a las empuñaduras de sus espadas. El peli blanco sonrió ante esto, podía noquearlos rápidamente o podía hacer algo mejor. Alzó su mano humana a la altura de su pecho mientras una luz roja en el anillo de su dedo brillaba. Anillo del inframundo. Habilidad activada. Régimen mental. Una pequeña onda roja se extendió desde el anillo hasta los guardias, haciendo que todos bajaran las manos, entrando en un estado de control pasivo. Gracias Hades, dijo el cazademonios después de usar una de las habilidades que había desbloqueado cuando subió de nivel. Régimen mental, habilidad desbloqueada al nivel 20, le permitía controlar hasta 10 personas instantáneamente siempre y cuando éstas pertenecieran a un mismo equipo o escuadrón, en este caso la Guardia Real. Díganme todo lo que saben sobre este incidente, dijo alzando la voz de manera autoritaria. Todos los soldados empezaron a hablar al mismo tiempo, haciendo imposible entenderlos a todos. Ok, paren, deténganse y aquel con el rango más alto alce la mano. El soldado que estaba en el centro la alzó. Habla, explica todo de forma fácil.
Hace unos días una extraña niebla comenzó a extenderse a lo largo del camino, es tan densa que es imposible mirar a través de ella, ni siquiera la magia de luz es capaz de atravesarla, dejándonos ciegos ante lo que sea que se oculta en ella. ¿Tienen alguna idea de lo que hay en la niebla? Creemos que son monstruos de gran tamaño, por el sonido de sus pisadas de al menos 5 metros de altura, son varios, poseen una gran velocidad y son rápidos, la niebla los esconde y ellos la usan para hacer ataques sorpresa, los sonidos que hemos logrado escuchar de sus mordidas nos hacen pensar que son capaces de tragar hombres pequeños de un solo mordisco y también creemos que son cuadrúpedos. ¿Eso es todo? ¿Llevan aquí días? ¿Cómo puede ser que solo tengan eso? Esperaba que ya hubieran encontrado una debilidad. Al esconderse en la niebla no podemos localizarlos, todo hombre o escuadrón que entró jamás regresó, atacamos la niebla con numerosos ataques mágicos, sin embargo, esta no parece haber sido afectada de alguna forma. La niebla también es particular. Explícate. La densidad de la misma durante el día hace que los pulmones sufran afectaciones, poco a poco los pulmones dejan de enviar aire al cerebro haciéndote perder la conciencia, pero de noche. ¿Qué sucede de noche? Ese efecto se detiene, la niebla deja de ser densa pero las criaturas están más activas, es cuando salen a cazar o al menos eso creemos. Nero dio un largo suspiro al oír esto. Era información útil, le daba más o menos una idea de lo que enfrentaba, sin embargo, también le daba mala espina, ¿acaso no era un invasor el enemigo de esta brecha? ¿Solo criaturas? Eso era posible. Tal vez eran invocaciones que hacían el trabajo sucio de alguien más. Alzó la vista dándose cuenta que faltaba más o menos una hora para el anochecer, iría de noche con lo que los guardias dijeron tendría menos visibilidad pero valía la pena por no sentirse afectado por la niebla. Dio un vistazo hacia atrás notando como tanto los semi-humanos esclavos como los Filolials estaban profundamente dormidos, sería bastante ingrato despertar a las aves después del gran esfuerzo que habían dado por lo que las dejó dormir 2 horas más. Pasado el tiempo, Nero se acercó para despertarlas. «Hey chicas, hora de irnos», dijo mientras les daba pequeños toques en las cabezas para despabilarlas. Ellas se resistieron al principio pero luego sacudieron las cabezas poniéndose en pie haciendo sonidos alegres. «Se ven bien chicas», dijo el cazademonios acariciando los lomos de ambas. Ellas responden agachándose de manera sumisa. Nero sonrió antes de tomar las riendas para ubicarlas de vuelta al camino justo al frente del paso, viendo la niebla a la distancia. Ya había anochecido, era momento de avanzar, pero antes de mandar a dormir a los guardias los usó para usar su magia de luz e iluminar lámparas colgantes que colocó en la carroza, una al frente, 2 a cada lado y una atrás de la jaula de esclavos. Eso lo convertía en un faro fácil de ver pero era necesario para iluminar el camino. Según el mapa que había visto había vueltas cerradas que daban a una caída nada recomendada. Con eso solo falta un detalle, algo que hubiera preferido no hacer pero era necesario. Alzó su mano humana hacia los Filolials, estos obviamente acercaron las cabezas queriendo ser acariciados. El cazademonios sonrió antes de poner una expresión tensa al mismo tiempo que el anillo del inframundo brillaba seleccionando la habilidad que quería activar. Cambio de naturaleza activada. Filolial nivel 15 naturaleza. Calmada agresiva. Filolial nivel 16 naturaleza. Curiosa agresiva. Realizó un cambio de naturaleza en los filoliales que inmediatamente afilaron sus miradas intentando morderle la mano. Quitó la mano dando un salto hacia atrás mientras las aves gruñían incómodas. Bien, con eso no huirán. Todo estaba listo por lo de nuevo, subió al techo de la carroza jalando las riendas para que las aves avanzaran entrando al paso entre montañas, viendo la niebla cada vez más cerca. Vamos. Mandemos a estos bastardos de vuelta, dijo apretando el agarre sobre las riendas, haciendo que los Filolials corrieran más rápido. Nero pudo darse cuenta del por qué este problema era tan grave, este camino solo era eso, un camino en donde solo se podía ir para el frente o para atrás, los costados solo era roca lisa que formaba parte de la montaña. Para hacer este camino destruyeron la montaña por el medio y para evitar derrumbes pulieron la tierra y rocas creando una barrera natural, esto era prácticamente un túnel sin techo, una trampa de langostas, no había donde huir. La temperatura del lugar comenzó a descender drásticamente conforme se acercaba a la niebla, el frío hizo que Nero pudiera ver su aliento al exhalar. Las aves avanzaron entrando a la niebla en donde la temperatura bajó todavía más. El cazademonios pudo sentir como los Filolials bajaron considerablemente la velocidad sintiendo tensa las riendas, los animales estaban nerviosos, sus plumas se erizaron mientras comenzaban a gruñir no sintiéndose seguras, aún así seguían avanzando, si Nero no hubiera cambiado sus naturalezas, ellas probablemente se hubieran quedado quietas por el miedo. Avanzaron un poco más hasta que Nero jaló las riendas deteniendo a los Filolials.
Estas hicieron un sonido de desaprobación antes de detenerse de mala gana. La razón por la que se detenían es porque había una carroza destrozada y volcada al borde del camino. El peli blanco se quedó quieto durante un par de segundos esperando escuchar algún ruido, alguna señal de algo cerca, pero nada pasó, por lo que bajó sacando a Blue Rose, acercándose despacio observando manchas de sangre por todo el suelo. Pero no había nada, solo pedazos de lo que solía ser un carro. Todas las cajas que llevaba estaban tiradas, nadie ni nada las había tocado. Sin embargo, lo que Nero observaba no era eso, era más bien los grandes arañazos en la madera. Puso una rodilla en tierra tocando las marcas de garras. No son profundas, atacaron este lado para voltearlos, para hacerlos salir y matarlos más fácilmente. Son criaturas listas. Habló en voz baja para bajar su ansiedad antes de darse cuenta de algo más. Movió su mano encontrando algo de pelaje. No era algo de un filorial o alguna otra criatura que hubiera visto en este mundo. Esto sin duda era lo que estaba atacando. Era un pelaje grueso color blanco, aunque este estaba manchado de sangre. Nero se puso en pie sin despegar la vista del pelaje, pensando con qué estaba lidiando. Se dio la vuelta y de repente dio una expresión de sorpresa al ver una de las niñas esclavas completamente despierta, de pie sujetando los barrotes de su jaula, observándolo con los ojos bien abiertos. La que había despertado era la que tenía orejas de perro. ¿Acaso el esclavista le había mentido con lo de sedarlos todo el viaje? No, eso no parecía lógico. Durmieron durante todo el recorrido. Despertar así de repente era algo extraño. ¿Qué rayos? ¿No deberías estar dormida? Ante la pregunta, ella sola ladeó la cabeza antes de comenzar a ver a sus alrededores. ¿Estamos en un lugar peligroso? Sí, de hecho sí, pero no te preocupes, tengo todo bajo control. Está bien, dijo la pequeña asintiendo repetidamente. La mirada de esta niña había cambiado en comparación a la mirada caída que tenía con el esclavista. Oye, ¿cómo te llamas? Windia. Ella respondió tranquila, eso hasta que alzó un poco la mirada, notando la gran cantidad de sangre seca en el suelo. Eso, sumando a la carroza volteada al fondo, la hicieron entrar en razón de que aquí hace poco había pasado algo horrible. La niña comenzó a temblar mientras salían lágrimas de sus ojos. Nero tuvo que acercarse a ella poniéndose al lado de la jaula para decirle que todo estaría bien. Fue en ese instante en el que la nariz de la niña se movió haciendo un movimiento de olfatear, bajando la mirada para notar el pelaje que el peli blanco tenía en su mano. Ah, eso es. Ella puso sus manos a la altura de su cabeza como si fueran unas orejas más grandes que las de ella. Eso es, como yo. Como tú. Nero no entendía a qué se quería referir, eso al menos hasta las siguientes palabras que hizo. Como yo, un canino. ¿Un canino? ¿Se refería a un perro? Esperen. No era eso, no era un perro a lo que ella se refería a... La niña trató de seguir hablando, pero fue interrumpida cuando los Filolials comenzaron a gritar alertando de algo que se acercaba. Nero inmediatamente apuntó su revólver al frente antes de darse cuenta que los gritos de las aves hizo que los demás niños esclavos comenzaran a despertarse. Bostezaban mientras preguntaban dónde estaban. Esto era malo, muy malo. Lidiar con niños llorones en esta situación sería sumamente irritante, sin contar que sus constantes llantos atraerían a todo lo que sea posible atraer. Enana, si quieres seguir con vida asegúrate que guarden silencio, dijo Nero antes de dar un salto, posicionándose en el techo de la carroza. La pequeña asintió tratando de hacerse cargo de los demás. Nero apuntaba a Blue Rose al frente mientras sentía la pisada de algo que se acercaba, algo grande que se acercaba lentamente. Los Filolials seguían gritando, pero no eran gritos de miedo, más bien eran gritos provocativos aceptando el reto de lo que venía. Sin embargo, esos gritos fueron poco a poco perdiendo intensidad cuando en la niebla se marcaba la silueta de lo que venía. Un sonido extraño proveniente de la criatura se escuchó de repente mientras la silueta comenzaba a tomar forma conforme se acercaba, dejándose ver. Pero que demo, enana, parece que tenías razón, dijo Nero teniendo que alzar más la vista y la mano para apuntar a lo que llegó frente a ellos. Con una pisada fuerte que hizo temblar el suelo, un enorme lobo blanco acercó su cabeza gruñendo para dejar ver sus enormes colmillos. Con solo un vistazo Nero se pudo dar cuenta del por qué nadie había salido de aquí. Era jodidamente grande. Esa maldita cosa era de al menos 8 metros de alto. Parecía un animal prehistórico. Nero apretó los dientes pensando que esa cosa no caería fácilmente. Mirando los detalles rojos de su pelaje, el lobo gigante emitía una energía bastante oscura. Eso era una criatura infernal. En principio el lobo
solo enfocaba y le gruñía a Nero marcándolo como su próxima presa, dio una pisada más al frente antes de bajar la mirada hacia los dos Filolials que no paraban de gritarle tratando de darse a respetar. Nero mantenía firme su mano apuntando a su cabeza, solo para oír otro gruñido. Un escalofrío subió por toda su espalda oyendo a los niños gritar desesperados, dándose cuenta que otro lobo igual había aparecido justo detrás de ellos, justo frente de la jaula de esclavos. ¿Cómo logró rodearlos? Como sea, no había tiempo de pensar en eso. El cazademonios llevó su otra mano a su espalda, tomando a Red Queen girando la empuñadura para activar el exit llenado la hoja de fuego. Sacó la espada y extendió su mano junto con la misma, apuntando al segundo lobo haciéndolo retroceder un poco. El primero lo tenía en mira con su revólver y al segundo lo mantenía a raya con Red Queen. Les diré una cosa, malditos, yo seré el que ataque primero. Diciendo esto, Nero apretó el gatillo, disparando hacia el primer lobo, comenzando una batalla que derramará sangre. Pero eso es historia para otro día. Hola, un saludo a todos, espero hayan disfrutado el capítulo. Este es el prólogo de una historia más desarrollada en Wattpad, poco a poco iré subiendo los siguientes capítulos. Si les gustó denle like al video y suscríbanse al canal. También pueden seguirme en mi perfil de Wattpad para leer cómo continúa la historia, dejaré el enlace en la descripción. Muchas gracias y nos vemos pronto.